Bendiciones, amados en Yeshua. Le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos brinda el Señor. Soy el pastor Eric Vázquez de Casa Oración a Todas las Naciones, junto a Teshuvah TV, como siempre educando y entregando la enseñanza de nuestro Rey. Vamos a comenzar haciendo hoy día, como siempre, estudiando la Torá a través del libro de Shemot o Éxodo, conocido como Éxodo. Y estamos en la parashá número 13. Que significa nombres. Y vamos a ver aquí los nombres que comienzan a entrar. Y aquí hay mucha, y usted sabe que siempre es así. Hay mucha bendición, hay mucho que conocer de nuestro Rey. Y sabiendo que el Padre nos permite poder entender quién es y lo que nos enseña a través de ello. Capítulo 1, versículo 1. A versículo 7 mejor, versículo 7. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver algunas cosas interesantes de las que se dan acá. Pero los hijos de Israel fueron fecundos, aumentaron muchos y se multiplicaron. Y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Hermanos, acá hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo que se da en esto? Es que eran fecundos y aumentaron mucho. Recuerde que el propósito que Adonai bajo Israel, Jacob, bajo Israel, las 12 hijos, las 12 tribus, es de que a través de Efraín venía la fructificación, venía la multiplicación. Y desen cuenta que dice que y fueron fortalecidos en extremo, se llenó toda la tierra. La palabra tierra que produce aquí, que dice aquí, es Eret. Recuerda que estaban en la parte, el lugar de Eret. Cuando usted ve Egipto, hoy día, usted sabe que Egipto no está dentro de Israel o cercano a Israel. Pero recuerde que cuando el Padre, nuestro Eterno, le dio los terrenos a Abraham, equivale también a Egipto y a muchos lugares y lares de allá, que es parte de la tierra, que va a ser parte de nuestra tierra, Eret Israel. Por lo tanto, cuando habla acá que eran fecundos en la tierra, habla de Eret en la tierra de Israel. Por lo tanto, pertenece en el próximo tiempo, como el Padre sabe que hará las cosas, recuperar lo que le pertenece a nuestro Rey y a nuestro pueblo a través de nuestro Señor. Y dice que aquí vemos que el Eterno cumplió la promesa de hacerlos multiplicar a los hijos de Israel. Es algo que el Eterno prometió y dio a conocer a las naciones de la tierra, que Israel sería fecundo y múltiple. O sea, sería una multiplicación completa del pueblo de Israel para poder ser multitud de naciones. Recuerde que Abraham significa padre de multitudes. Y Abraham solamente tuvo un hijo que se llama Isaac. Pero a través de ello venía la promesa, el hijo de la bendición. A pesar que sabemos que Ismael es parte de hijo de Abraham, pero el de la bendición, el de la promesa, era Isaac. Y venía a través de ello el sentido de la multiplicación. Y a través de Isaac llegó Esaú, llegó Jacob. A través de Jacob llegaron los 12 tribus de Israel y conocidos desde ahí ya como Israel y las 12 tribus. Versículo 8 del capítulo 1 de Éxodo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. He aquí, entre tanto se levantó, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Desen cuenta que las naciones reconocen que Israel tiene una bendición, como decimos nosotros, sobrenatural, que no es natural, no es algo que viene sobre el ser humano, sino que está sobre ellos, que el Eterno permite sobre el pueblo de Israel. Sea un pueblo fructífero, sea un pueblo que es fuerte, que es un pueblo que tiene la bendición del Elohim del cielo y la tierra, nuestro Eterno. Y vemos que se levantó un nuevo rey, un faraón nuevo, que no conocía a José, sabiendo que José fue un virrey. O sea, el Padre permitió, a través de ello,
que el Joseph no será conocido por este rey. Recuerden que en todo Medio Oriente, en realidad en todos los pueblos anteriores, siempre hay un, ¿cómo se dice? Hay una historia bajo el reino que esté, o el reino anterior, porque los reyes escribían sus historias o sus tiempos estando en reinado. Por lo tanto, ellos conocían quiénes estaban, quiénes eran y cómo fue la descendencia, la ascendencia que venía en el reino que estaban. Por lo tanto, el que no conocía a José, es extraño pensarlo, pero sabemos que el Padre tenía un plan perfecto sobre la vida del pueblo de Israel, porque la forma que ahora el Padre quería es que volvieran con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Recuerda que el pueblo de Israel, el Padre lo sacó a Shechem fuera de Egipto para estar en un lugar de herencia, un lugar fructífero. Hoy día, Shechem es un lugar donde hasta hoy día es múltiple. O sea, que da producción sobre producción. Los arqueólogos o los que trabajan sobre la tierra han revisado esa tierra y dice que esa tierra tiene la bendición de poder producir sobre producir. Y es el lugar donde el Padre mantuvo a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Así que, entrando en esto, nos damos cuenta que ese rey ya no conocía a Joseph. Por lo tanto, ese rey, el Padre permitió que no lo reconociera para que el pueblo tuviera este encuentro ahora nuevamente personal con el Eterno para volver a poder celebrar fiestas. Recuerde que el fin de que el Padre los saca de Egipto es de que ellos estén en la presencia de Adonai celebrando fiestas. ¿Y cuáles son las fiestas? Son las fiestas solemnes de Adonai que el Eterno ha dado para su pueblo. No son del pueblo judío, no son del pueblo de Israel, son de nuestro Eterno, nuestro Rey, que nos invita a celebrar junto a Él. Versículo 9. Y dijo su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso, cumpliendo lo profético, es más fuerte que nosotros. Si lo vemos desde la perspectiva profética, vemos acá que el texto nos indica que Israel estaba haciendo el propósito de Adonai, siendo un pueblo fuerte y fructífero, cumpliendo lo que le entregó a Abraham, cumpliendo lo que le entregó a Isaac y cumpliendo lo que le entregó a Jacob, posteriormente Israel. Isaías 54:1 dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz al que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Eterno. Recuerden que esto tiene que ver con el sentido de lo que el Padre estaba haciendo con aquel. Recuerden que había dos esposas de Jacob. Una esposa era la Lea, y Lea era la mujer a la cual Jacob no amaba, pero fue esposa. Además era concubinas para tener los 12 hijos. Luego estaba Raquel, estoy confundiendo de nombre, Raquel, y Raquel es la esposa amada de Jacob, en la cual era estéril, era la que no era sido vista por los demás y era sido, y como un poco también, siendo la no bendecida de parte de Adonai en ese momento. Pero Abba tenía un propósito sobre la estéril, porque había bendición de fructificación sobre su vida, y de la doble porción sobre la que no era estéril. Dice: oh estéril, da goces de fruto de luz, gritos de júbilo, y clama a la alta voz que ha estado en parto, porque son más hijos de la desolada que los hijos de la casada. Y eso tiene que ver con lo que el Padre estaba haciendo a través de Raquel, que es la amada,
que es de la bendición, que es de la multiplicación, que es la que el Padre había dado. Recuerden que casi todos los patriarcas, Sarai era estéril, Rivka era estéril, Raquel era estéril. Y el Padre está mostrando que a través de ello el milagro de Adonai está sobre los hijos de Adonai, los que tienen la bendición de él. Porque esto no tiene que ver con la fructificación solamente física, sino de la fructificación espiritual que el Padre está produciendo a través de aquellos que estaban desoladas, pero el Señor la ha hecho fructífera. Y todas ellas eran las esposas y que traen hijos de la bendición, hijos de la fructificación, hijos bendecidos de parte de Adonai. Vamos a avanzar al versículo 12. No, vamos a leer este versículo mejor. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 26 al 28. Dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, porque tiene que ver con la espiritual, con la del Ruach, y tiene que ver con la carnal, mi esposa nos mostraba cómo el Señor le haya mostrado esto, que es importante entenderlo. La natural y la espiritual, la de la carne y la del espíritu, la del Ruach. Porque mire, dice, de amada es la Jerusalén de arriba es libre, es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no, lo mismo que estábamos leyendo aquí recién en Isaías, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las de que tiene marido, y nosotros hermanos como Isaac, sois hijos de la promesa. Recuerden que a lo mejor hoy día el Padre a muchos de nosotros nos ha hecho aceptos a través de la bendición de la adopción. Pero el Padre a través de ello bendijo a la que era estéril para entregar la bendición sobre ella y sobre toda su descendencia. Porque la fe, la emuná que había sobre el propósito de Adonai era más grande que la misma fuerza que podíamos tener. Y cuando hablamos de los hijos como la arena del mar, o los hijos como la estrella del cielo, tiene que ver con el sentido de que el Padre unió en lo espiritual, los trajo, y con los que eran de carne, pero el Padre también los bendijo. Pero son dos clases que se unen en sí siendo un mismo Padre celestial a través de ello. Versículo 12 del mismo Éxodo capítulo 1. Pero cuando más los oprimían, miren hermanos, recuerden que una de las cosas que hemos aprendido es el sentido de la opresión, el sentido de la bendición, y que el Padre bendice a todos aquellos que no oprimen a su hermano. Porque recuerde que la bendición está en poder ser parte de los que bendicen al pueblo de Israel, a los que han sufrido, a los forasteros, a las viudas, a los huérfanos. Justicia, bondad, que es la cosa que hemos aprendido en este tiempo. Podemos tener bastante justicia de parte de Adonai, pero lo importante es hacer justicia y bondad, porque la bondad es lo que el Padre ha operado desde tiempos antiguos. Y siempre lo ha hecho con los necesitados. Y usted y yo debemos hacer algo que debemos practicar en nuestra vida, que es la bondad. No solamente creerse juicioso para hacer las cosas, sino que no hay juicio, hermanos, si no hay bondad a través de ello. Entonces vemos que acá Israel eran más oprimidos, pero venía más multiplicación. Y más habrían brecha, de manera que llegaron a tener a los hijos de Israel, que llegaron a temer a los hijos de Israel. La opresión produjo multiplicación. La opresión, hermanos, la dificultad, no nos puede
derribar o hacernos más débiles, sino nos debe hacer alguien que prospera bajo la bendición de la confianza en Adonai y no bajo nuestras propias fuerzas. Porque dice, el débil dice, fuerte soy en él. No eres fuerte porque tú eres fuerte, sino eres fuerte porque confías en aquel que es fuerte, nuestro eterno, nuestro Rey. Y vemos que acá en nuestra vida, al principio vemos la vida de una vida espiritual que es sana, es aquel que entiende la opresión para ver el crecimiento. El que entiende la situación para poder ver el crecimiento sobre su vida. Joseph, yo creo que una de las historias más preciosas y fuertes a la vez, es de ver a José viendo el extremo de lo que pasó, pero viendo sobre él la gran bendición que el Padre logró en su vida, siendo alguien de prestigio, siendo alguien que lo elevó por sobre los demás, porque nunca negó, nunca se airó por sobre lo que sucedió, sino que bendijo a Adonai por sobre todas las cosas. Y es el ejemplo más claro de la vida de Yeshua, Yosef, por todo lo que sufrió, por todo lo que pasó, y él siempre bendijo al Rey y soberano de su vida, a nuestro eterno, nuestro Rey. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3:12. Segunda de Timoteo capítulo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías, Yeshua, serán perseguidos. Hermanos, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero más confiado, dice Yeshua, yo he vencido el mundo. La vida del hijo de Adonai no es no tener aflicciones, no tener dificultades, ni tener pruebas, sino es de ver cómo superamos las pruebas, es cómo podemos caminar sobre ellas y poder avanzar sobre los problemas. No es que no tendremos, sino dónde está puesto nuestro corazón bajo la dificultad. Yosef, ya se lo hemos visto, gran hombre de Adonai, que miró, observó, caminó y siempre su vista fue hacia arriba, por lo que el Padre le permitió poder llegar al lugar donde llegó por la bendición del trato de su corazón hasta este tiempo. Vamos a seguir avanzando acá. Aquí hay bastantes versículos que nos ayudan más a entenderlo. Vamos al versículo 17. Entonces vemos que mientras más oprimían, más se multiplicaba. Porque el sentido de que el Padre, recuerden que Yeshua cuando murió, los discípulos tuvieron penas, se juntaron, estaban juntos, pero no estaban cumpliendo el propósito de Adonai. Y vino sobre ellos persecución. Y a través de la persecución hubo la bendición de la expansión. Y eso es parte del propósito que Adonai hace con su pueblo, los hijos de Israel. Miren lo que dice el versículo 15, antes de llegar al 17. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temían a Elohim, a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Vemos acá que bajo el mandato, bajo la circunstancia, bajo las dificultades, el poder creerle a Adonai es mucho más importante. El obedecer a Adonai es mucho más importante de lo que diga el ser humano. Es mucho más importante de lo que diga alguien que tenga autoridad, pero siempre dice la palabra que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades.
Pero de lo que dice Adonai, por sobre esto, dice, temieron a Adonai más que lo que temieron al rey de Egipto. Han sido puestas por Dios y bajo eso hay que someterse. Pero hermano, nunca una palabra de alguien que esté en gobierno va a ser más importante que la palabra de nuestro rey. Nunca va a ser así. Aunque sean nuestras autoridades que nos están diciendo. Porque siempre la autoridad de nuestro rey y señor es mucho más importante, más grande y por sobre todas las cosas es eternamente y para siempre. Ahí en Romanos capítulo 13, del 1 al 6, habla acerca de ello, para que usted lo pueda leer posteriormente. Entonces las parteras temieron a Adonai y no temieron al rey que le estaba diciendo lo que tenían que hacer. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas, mire cómo el Padre da sabiduría para responder sobre la dificultad. O sea, el Padre nunca nos va a entregar una dificultad en que no nos dé la salida. Nunca. Siempre el Padre nos va a dar la salida para poder vencer cualquier dificultad. Respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Qué hace el Padre cuando usted acciona y hace lo correcto delante del rey? ¿Sabe lo que hace nuestro rey? Versículo 20-21. Y Dios favoreció a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Hermanos, si usted está bajo la cobertura de Adonai, en obediencia a Adonai, y siempre con temor a él por sobre todas las cosas, usted va a ser prosperado por él y va a ser bendito por él. No bajo su propia opinión, sino bajo la bendición de nuestro Rey y Señor. Ellos temieron. Recuerde que la sabiduría es por el temor a Adonai. No somos sabios por nuestra propia opinión, ni somos mejores porque opinamos mejor, sino la sabiduría en temer a Adonai es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Dios honró a las parteras por haber temido más que al rey de Egipto. Prefirieron arriesgar su propia vida en este mundo que arriesgar su vida en el mundo venidero. Recuerde que dice la palabra que usted si pierde su vida a causa de él, la ganará. Pero si usted gana su vida para su propio ser, la perderá. Es una bendición, hermanos. Creo que cada uno de los talmidim de Yeshua poder dar respuesta a esto. Y que todos de alguna manera, uno que no murió bajo el mal de los demás, pero pudieron sufrir la pena de muerte, pero siempre amando a su rey y a su Señor. Y eso es importante poder saber que ellos ganaron su vida a causa de la fe en Yeshua. Vamos al capítulo 2 de Éxodo, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Levitas. La que concebió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿De quién estamos hablando? De Moshe. Aquí comienza la historia de Moshe, aquel que viene a ser libertador del pueblo de Egipto a través de la guía de nuestro Eterno. Aquí vemos que el niño no solamente era bello de manera física, sino que había algo sobrenatural sobre él que el Padre había puesto para poder ser el líder
y el que venía a liberar al pueblo de Israel. Según la tradición, Moshe nació un 7 de Adar, 7 de febrero, marzo aproximadamente, entre febrero y marzo, perdón, un 7 de Adar, que da el sentido de cuándo más o menos era la creación de todo esto. Un Midrash dice que la luz de la Shejinah, de la presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando nació Moshe. Y de eso, de la manera, tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esta obra fue la importante que es mencionada en la lista de los héroes de la fe, donde dice en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño de hermoso y no temieron al edicto del rey. Y es muy importante de ver que si el padre los escondió, porque había un propósito sobre él, permitió que él tenía algo especial de la Shejinah o de la Kavod, de la gloria de Adonai sobre su vida, para llegar a ser el libertador que el Padre había escogido para el tiempo venidero. Recuerde que Yeshua también representa a Moshe, o Moshe representa a Yeshua, en la búsqueda, en la visión, en poder estar y demostrar que él venía a salvar a su pueblo Israel. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Aquí hay un midrash que dice que nos da a entender de qué significa la brea y qué significa el sentido de calafatear. Recuerde que la brea viene del sentido cubrir. Por lo tanto, se habla también del sentido de la expiar, de la palabra expiar. O sea, en ese momento él fue expiado a través de esta arca para ser resguardado, cubierto, para llegar al propósito que Adonai tenía sobre su vida. Pero a través de la brea, que significa el cubrir, el proteger, el expiar su vida. Dice que ella usó barro por dentro y por fuera. Y así el niño no sentiría el fuerte olor de este elemento. Lo que dice Deuteronomio capítulo 18, 15, 18 al 19. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno tu Elohim, a él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre todos sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. El profeta como Moshe, el cual se habla, da referencia en este momento, es el Mesías, Yeshua, que estaba representando la profecía, estaba representando los 17 espíritus del Eterno, estaba representando el mismo arca, la protección, la cobertura o el sentido de la expiación, como está escrito en Mateo 21:11. Y las multitudes contestaron, este es el profeta Yeshua de Nazaret de Galil. También dice Juan 6:14, ya me queda poquito, estamos terminando. 6:14, la gente entonces al ver la señal que Yeshua había hecho, decía verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. El Eterno envió a Moshe mostrando la evidencia que iba a ser Yeshua en la tierra, en su primera venida, como Salvador, como libertador, como expiador de nuestras vidas. Y el Padre a través de ello estaba preparando al pueblo de Israel para que viera que el plan del Eterno nunca había perdido su tiempo, nunca había vencido, sino que el plan del Eterno era perfecto para el pueblo de Israel. Y a través de ello vemos que el Señor estaba haciendo que el pueblo de Israel se entendiera quién era su Señor, quién era su Rey y quién era aquel que lo estaba llamando para este tiempo. Que el Padre permita que nosotros podamos ver siempre
a nuestro rey para poder observar lo que el Padre está haciendo en las naciones, es traer a su pueblo de la casa de Israel entre las naciones. Promesa de multiplicación, promesa de prosperidad, promesa de que el Padre había prometido a Abraham, a Isaac, y se estaba cumpliendo en Jacob o Israel. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Eterno bendiga a cada uno de los hijos de Israel en las naciones, y a través de ello estamos acercándonos a este tiempo maravilloso en que se está cumpliendo todas las cosas de nuestro Rey. Que el Señor les bendiga, les guarde, nos vemos si el Padre así lo permite en Shabbat. Bendiciones. Shalom.